A continuación vamos a ver cómo vamos a crear nuestra ventana que nos permita colocar acá un botón y que este botón nos permita mostrar la otra ventana más donde pueda agregar un registro de persona. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear unos botones acá. Vamos a irnos a la ventana de ventana persona, y en ventana persona vamos a crear estos botones. Para esto vamos a necesitar importar de la clase javax.swing.jboro, y acá vamos a crear estos botones. Vamos a crear nuestro primer botón, que va a ser se va a llamar btn alumnos, y lo vamos a instanciar. Vamos a mandar en el constructor de esta instancia el título del botón, que en este caso sería alumnos, y luego lo vamos a colocar en una posición que nosotros creamos sea conveniente. Entonces acá vamos a decirle que this.btn alumnos.setBounds, vamos a considerar que nuestra tabla termina en 250 píxeles. Vamos a dejar 10 espacios más. Vamos a decirle que empiece en la columna 5 y en la fila 260, va a tener un ancho de 80 y un alto de 30. Y ahora vamos a agregar ese botón a nuestro panel, hasta nuestro contenedor, y le vamos a crear btn alumnos, y acá vamos a ejecutar. Hasta acá vamos a crear un poco, vamos a hacer más grande el botón. En este caso vamos a colocarlo aquí, que va a ser 120, ¿sí? Y listo, ya tenemos este botón. Ahora al presionarlo nos va a mostrar una ventana, la cual nosotros vamos a utilizar para poder crear, en este caso, un ingreso de un alumno. Para esto vamos a hacer lo siguiente: para detectar el clic del botón, vamos a implementar a la clase la interfaz Action Listener. Vamos a importar esta clase. Esta clase está en java.awt, event y Action Listener, y vamos a importar también este paquete. Es el paquete anterior de las interfaces gráficas. Action Event. Bueno, al importar estas clases, como es una interfaz, nos va a exigir implementar el método Action Performance. Entonces le damos un clic acá y le damos a implementar el método. Entonces acá tenemos, y acá lo que vamos a hacer es detectar el clic del botón. Para hacer eso, esta interfaz permite agregarle a nuestra clase ventana un escuchador que detecte el clic del botón. Para eso nosotros tenemos que decirle acá en el botón que su Action Listener va a ser set action. No lo veo acá. Acá está, add action listener dist. Es add. El método es add action listener. Le decimos que el escuchador de este botón va a ser el de la clase persona, que implementa la interfaz Action Listener, el cual va a detectar el evento acá en este método. Entonces acá
para determinar si realmente se presionó el botón, vamos a decir que sí, punto get source. Esto de dónde sale, del objeto este que obtiene el evento que se está ejecutando. Entonces vamos a preguntar acá si fue el botón alumno. Si eso es cierto, entonces vamos a mostrar aquí un mensaje. Un mensaje que se centre en la pantalla y que nos diga clic. Ok, entonces lo ejecutamos. Ya dale clic acá, ya nos saca el mensaje, vean. ¿Sí? Eso es lo que logramos hacer con darle con implementar la interfaz Action Listener a la ventana. Esto lo tenemos que hacer si queremos detectar cualquier clic en cualquier objeto que esté dentro de nuestro formulario. Ahora bien, vamos a crear una interfaz que nos permita crear la ventana que les estoy comentando. Para esto vamos a crear una ventana agregar. Vamos a hacer uso también. Ahora aquí lo vamos a meter en el paquete EU, donde tenemos las otras clases de interfaces gráficas. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta ventana va a implementar o va a extender de la clase JDialog, que es una ventana modal. Vamos a crear un constructor de la clase, y este constructor va a darle las propiedades del título, de la ventana, en este caso sería agregar, pero vamos a decir que este señor va a recibir dentro del constructor el título de la ventana, el ancho y el alto de la ventana. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner el título para que sea genérico, y acá le vamos a dar el ancho, que sería ancho y alto. Luego vamos a colocar acá que se muestre esa ventana. ¿Sí? Vamos a poner un true. Vamos a hacer la prueba para poder visualizar esa ventana. Entonces para hacer esto vamos a irnos acá, vamos a dar un objeto, vamos a crear un objeto, vamos a instalar un objeto tipo ventana, y vamos a mandarle el título. En este caso sería ventana alumnos, y el ancho va a ser de 350 por 400. Veamos qué pasa. Le damos a ejecutar, vamos a clicar acá y ya nos muestra la ventana. ¿Sí? A esta ventana le vamos a agregar por lo menos, como sabemos que vamos a agregar por default, no por default sino por herencia, tenemos una clase persona, y esta clase persona hereda las propiedades, los métodos hacia la clase alumno. Entonces como mínimo vamos a tener un ID, un nombre, perdón, apellidos y fecha de nacimiento, que es lo que vamos a crear en esta ventana agregar por default. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a importar de la clase swing el JLabel para crear las etiquetas, y vamos a importar de Java Swing los JTextSwing, que son los cuadros de texto, y vamos a importar también un botón. Ok,
y vamos a crear estas propiedades dentro del botón. Acá me permitió instanciar esta clase porque obviamente no la declara como abstracta. Si yo la coloco como abstracta, no me va a permitir y me va a generar un error de código en la parte de acá porque no puedo instanciar una ventana de tipo abstracta, una clase de tipo abstracta. Entonces para esto vamos a quitar esto por mientras y lo vamos a dejar de esta forma. Vamos a crear las propiedades entonces. Primero va a ser una etiqueta. Le vamos a crear el LBL apellidos. La siguiente sería LBL nombres. Y la siguiente sería LBL fecha nacimiento. Vamos a instanciarlos también de una vez. Y en el constructor vamos a mandarle el título que sería apellidos. Apellidos, dos puntos, igual a new nombres. Y por último nuestra fecha de nacimiento. De acuerdo, entonces ya lo instanciamos. Ahora vamos a ir con los cuadros de texto. Private j textfield txt apellidos. Vamos a instanciarlo j textfield. Vamos a crear el otro que sería txt nombres. Y el otro sería j textfield txt fecha de nacimiento. Ok. Bueno, ya tenemos estos objetos. Ahora vamos a hacer lo siguiente en el constructor. Vamos a darle una cierta posición. Vamos a decir que el LBL apellidos va a estar en la posición 5,5, vamos a darle un ancho de 200 y un alto de 30. Vamos a decir que nuestro layout va a ser igual a null para que nos respete la posición que nosotros vamos a colocarle a los objetos que vamos a contener adentro de él. Entonces this.lbl apellidos. Veamos cómo queda. La vamos a ejecutar acá. Vamos a alumnos y ya tenemos nuestra primera etiqueta. Ahora vamos a colocar acá en este caso el cuadro de texto. Para esto igual hacemos lo mismo. This.txt apellidos.setBound y aquí vamos a calcular. Entonces siempre hacen ahora vamos a correr la columna. Podríamos decir que lo vamos a dejar en unos 100 en la fila 5 para que lo coloque en la misma fila de la etiqueta. Vamos a darle un ancho de 250 y un alto de 30 y vamos a agregar el objeto al contenedor con getPaint.add y vamos a colocar la this.txt apellidos. Ejecutamos acá. Ok, yo creo que nos quedó muy grande. Vamos a unirlo a 200 y acá vamos a darle un ancho de 25. Veamos ahí. Listo. Bueno, ahí se queda bien. Yo lo veo bien. Ok.
Y así vamos a agregar los siguientes objetos para darle apariencia a nuestro formulario.